Saludos duelistas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de erratas o modificaciones que hace Konami en los textos de las cartas posterior a su comercialización. Esto se debe a correcciones que son necesarias de realizar en la redacción, traducciones o textos que se necesitan agregar para aclarar lo que hace la carta. También puede pasar que la carta quede demasiado rota o al combinarse con otras cartas generan una estrategia tan invencible que le quita lo divertido al juego. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es Speed Tool para el tema de las habilidades. Empecemos. Es hora del duelo, carnal. ¿Qué tal? ¡Ay, ya! ¡Dilo bien! No, está bien. ¡Es hora del duelo! ¡Mi turno! ¡Vamos, Mago Oscuro! La primera carta que vamos a revisar es la carta de robo final. Lo que hacía esta carta en su texto previo, que es el texto que yo tengo acá, es que cuando tú lo activas colocabas un contador, el cual se iba aumentando en cada una de tus main phases, ¿sí? Cuando llegaba a 3 o más contadores, tú puedes decir, en vez de conducir mi fase de arrastre normal, voy a arrastrar la carta que yo quiero de mi deck. Algo así como el corazón de las cartas. Y lo que había de penalización es que si tú no ganabas en este turno, perdías el duelo. Ahora en el nuevo texto lo que encontramos es que la carta empieza con el contador en nivel 3 cuando la activamos. Y en cada una de mis main phases posteriores se va a ir reduciendo a 2, a 1 y cuando ya no tenga puedo aplicar el efecto que mencionamos ahora. Me parece un nerfeo, la verdad, innecesario. La carta era buena y tenía su penalización justa para ella, pero ya con esta modificación queda casi imposible de utilizar, porque ¿cómo puedes saber tú que en tu cuarto turno vas a necesitar esa carta y que sí o sí vas a ganar? Es bastante impredecible, entonces casi que esta carta queda ya inútil. La que queda medio funcionando ahora es la de robo del destino, que también existe en el juego Duel Links, que es cuando recibimos un daño de 2000 puntos de vida o más, podemos aplicar un efecto similar al del corazón de las cartas. La segunda habilidad que vamos a revisar es Nightmare Sonic Blast de la baraja de Rex Raptor, que depende de tener al monstruo Serpent Knight Dragon en el campo. Y lo que hacía antes es que podemos mirar las 4 cartas que tenemos en el tope del deck y podemos aplicar los siguientes efectos basado en el número de monstruos que encontremos allí. Si es solamente un monstruo, podemos agregar esa carta a la mano. Si tenemos 2 monstruos, podemos destruir una carta del campo. Y si son 3 o más, aplicar ambos efectos. Y luego organizar las cartas como queremos en el tope del deck. Una habilidad muy buena, aunque anteriormente no teníamos tantas formas de invocar al Serpent Knight fácilmente porque es un monstruo de 7 estrellas, entonces tendríamos que usar monstruos como este, que nos permiten de pronto hacer 2 sacrificios en vez de una, o utilizar cartas como esta, o como esta, o como esta, o incluso como esta, que nos permite revelar las cartas que vienen, organizarlas de alguna forma para darnos una ventaja y hacer una invocación por tributo adicional en el turno. Entonces nos permitiría combinar con la habilidad porque ya necesita saber qué cartas vienen. El texto actualizado nos dice primero que la carta a destruir tiene que ser una carta que esté boca arriba. Eso ya de entrada nos daña algunas estrategias chéveres porque, por ejemplo, tú podrías tener una baraja de monstruos normales de oscuridad y utilizar cartas como estas, que hacen que ninguno de los 2 jugadores puedan invocar cartas con efectos de modo normal. Le tocaría solamente setearlas. Entonces, si están boca abajo, podrías destruirlas luego con la habilidad y siempre tú tener el campo libre para estar destruyendo cosas. Y ahora pues no, porque tiene que estar boca arriba. Entonces dirán, ¿y es posible tener una baraja de monstruos o de oscuridad buena normales? La verdad es que sí, más incluso al día de hoy, que ya tenemos por ejemplo cartas como estas que nos dieron en la última caja.
monstruos de 4 estrellas con 1900, otros que ya teníamos desde ese entonces, y esos monstruos al ser normales tienen cartas que les permiten revivirlos del cementerio, con cartas como estas que lo reviven en defensa o estas que lo reviven en ataque. Adicionalmente, al ser monstruos de oscuridad podemos tener cartas que nos ayuden a arrastrar, como el Allure of Darkness, que arrastramos 2 y desterramos un monstruo de oscuridad. Y para tener estas cartas en el cementerio para revivirlas, también podemos utilizar esta, que está bien para seguir limpiando monstruos en el campo. Entonces, mira que una baraja como esta podría llegar a lo que es tier 1 o incluso tier 0 si la carta no se hubiera nerfeado en lo absoluto. El segundo cambio que veo acá es que se le agrega que cuando son 3 monstruos tienen que ser los efectos aplicados en secuencia, y no tan relevante, y en el cuarto efecto es que no puedes convocar monstruos adicionales a Serpent Knight Dragon en el turno que activas eso. Eso también es un cambio muy drástico, porque en el otro, si tenías, como dijimos, Double Summon o algo así, podrías tener un campo súper poderoso, limpiar al oponente y hacer tranquilamente un OTK. Es un nerfeo que me parece justo, la verdad, sobre todo al día de hoy. De pronto en su entonces no sé si era tan necesario, pero al día de hoy, con todas las cartas y la facilidad que tenemos para obtenerlas, sí. Tercera habilidad, Spellproof Armor del bandido Ki. En el texto previo teníamos que podemos activar esta carta durante nuestro main phase, y todos los monstruos máquinas que tú controles son inafectados por las cartas mágicas de tu oponente. Puedes hacer normal summon de una máquina normal con un tributo menos, y que si tienes cartas que no sean máquinas en tu cementerio, esto automáticamente se voltea, es decir, no las puedes utilizar. La baraja casi que tiene que ser netamente de máquinas. El texto actualizado nos dice que ahora son las máquinas normales las que no son afectadas por los hechizos de tu oponente. Ese de entrada es un golpe muy fuerte, porque la idea de esta habilidad era poder bajar, por ejemplo, un Jinzo, que inhabilita todas las trampas del campo, y al no poder utilizar tampoco magias en contra de él, se salvaría de sus némesis, que es, por ejemplo, Ofrenda a los Condenados o un Libro de la Luna. Entonces, por ese lado le quita mucho poder. También las máquinas, por lo general, lo bueno de ellas es que tienen muy buenos efectos. Por ejemplo, esta que prohíbe las magias, estas que limpian el campo. Entonces, un nerfeo bastante importante. Y la segunda dice que siempre y cuando tú no controles monstruos, puedes hacer el efecto de que puedes convocar por menos de un tributo. Pero si no controlas monstruos, entonces simplemente te serviría como bajar una carta de 5 o 6 estrellas, que si necesitarías el tributo, y esa sería la que no quede afectada por magia. Sería de pronto esta, se me ocurre como la máquina normal de pronto que nos sirva, que es de 2300, pero sin embargo pues le pueden tirar cualquier trampa como un Floodgate o una adicional como bajar un Jinzo. Entonces es un nerfeo bastante fuerte, la verdad. Esta queda bastante inutilizable porque pues queda muy poco poderosa para elegirla como la habilidad en un duelo. Una lástima, porque era carta muy bonita, súper rara, escasa, porque es una carta de sobre, pero ni modo. Yo la hubiera cambiado diferente, le hubiera puesto, por ejemplo, como pagar la mitad de los puntos de vida o descartar una carta, y que, digamos, solamente la primera carta de hechizo no afecte mis monstruos. Algo así como la de simplemente voy a atacar de Joy, la primera trampa en la fase de batalla la puedes negar. Cara similar, porque es que ya creo que la es triste este nerfeo. Ahora sí ya valió verga, Scooby. La cuarta carta que tenemos es Fusion Party, y lo que nos decía es que podemos activar esta carta durante nuestra main phase, y podemos fusionar un monstruo en nuestro extra deck utilizando monstruos de la mano o el campo como material, y que solamente se puede hacer una vez por duelo. Mejor dicho, utilizas esto como una polimerización una vez en el duelo. Bastante simple, y lo nuevo que se dice es que puede hacer lo mismo, pero tienes que descartar una carta, que sería el costo. No me parece tan horrible, la verdad me parece un nerfeo justo, y bueno, nada más que decir. La quinta habilidad sería Union Combination de Seto Kaiba, y nos dice el texto previo que podemos activar esta carta en nuestro main phase, y una vez por turno podemos fusionar un monstruo de luz tipo máquina de nuestro extra deck usando monstruos del cementerio o campo como material, y por el resto del turno tu oponente no toma daño. Primero hay que decir que esta carta está mal redactada,
porque pues utilizo los monstruos desde el cementerio y esos monstruos ¿a dónde se van? Se van a la baraja, se siguen quedando en el cementerio, porque si se quedan en el cementerio y puedo utilizar esta una vez por turno, quiere decir que en cada uno de los turnos puedo reutilizar lo que tenga en el cementerio o tiré de mi mano del campo para hacer la fusión. Entonces eso primero lo tenían que aclarar y por eso colocaron esta nota que está acá. Dice: los materiales usados tienen que estar listados en la carta que vas a invocar y aparte tienen que ser baneados. Ahí sí. Ahora el texto actualizado que nos dice lo mismo, pero dice que tenemos que poner una carta de nuestra mano al fondo del deck y ahí sí podemos hacer Special Summon de una carta de fusión desde nuestra deck que sea de luz y que esta diga que no puede ser fusionada de manera normal. Esa es una aclaración muy importante porque los monstruos que no pueden ser fusionados de manera normal son, por ejemplo, estos, que es a lo que se refiere la carta, que son los monstruos de unión. Como vemos aquí dice: debe ser primero Special Summon. En ningún momento dice que esta carta debe ser por fusión, aunque sea una carta del extra deck así moradita como de fusión. Esta sí. Sin esa cosa aclaratoria, quiere decir que antes podríamos invocar, por ejemplo, un Ciberdragón, que es un monstruo de luz, es máquina y podíamos tener los dragones, tirarlos al cementerio. Y como sabemos, la baraja del Ciberdragón sí que tira monstruos allá al cementerio. Entonces, casi que por cada turno podría tener uno de estos en el campo. Entonces, pues sí es muy necesaria esa aclaración. Y lo otro, que diga que tenemos que poner una carta en el fondo de la baraja, pues me parece un poquito de relleno, porque pues con solo decir que la pusiéramos en el deck estaba bien. Y lo digo porque el campo de las uniones nos permite buscar muchos monstruos, entonces pues aunque lo pongamos en el fondo igual vamos a estar revolviendo la baraja. Mi opinión sobre esta es que era una aclaración que era simplemente necesaria. Ahí no se cambió mucho y se le agregó un costo que me parece justo para todo el tema de fusiones rituales, que siempre haya que descartar una carta, como pasa en las habilidades de Pegasus, como pasa en la habilidad de los Ciberángeles y como vimos que pasó en la carta de Fusion Party. Now my beast will be unstoppable! Man, it's awesome! Just watch. Look, they're coming together! Go, go! Behold my XYZ Dragon! Siguiente tenemos a Ritual Ceremony. El texto previo básicamente nos decía que si tenemos un monstruo ritual lo revelamos y podemos traer la magia que hace el ritual de ese monstruo. Por tanto, pues tiene que tener el nombre de ese monstruo como tal en la magia, porque también hay magias genéricas de ritual. Y estos son los que activar una vez por duelo. El nuevo texto nos dice prácticamente lo mismo, simplemente le agregan al final esta frase que dice que tenemos que poner una carta de la mano en el fondo del deck, simplemente pagar ese costo. Me parece justo, así como pasó en las demás cartas que ya hablamos de ello.